Hola, muy buenas tardes estudiantes. Por esta hora, a la hora que estoy grabando, les doy la bienvenida entonces al nuevo curso de Ciencias Naturales para segundo nivel. Cabe mencionar que es primera vez que utilizo esta herramienta, así que espero que salga todo bien. Y espero que esté grabando y que no haga el tonto. Bueno, informando un poco que vamos a trabajar con el módulo 4 de los libros de texto que ustedes tienen de la asignatura, el cual se titula Los seres vivos y el ambiente, recepción y flujo de información en el organismo. El primer contenido que nosotros vamos a abordar es el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso es una estructura que nosotros tenemos que es muy importante para la sobrevivencia de los organismos. ¿Por qué? Porque esto nos permite responder a distintos estímulos que nosotros encontramos en nuestro entorno. Y no solamente en nuestro entorno, sino que los estímulos que se producen desde dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Para cumplir distintas funciones. Por ejemplo, cuando nos llega algún tipo de estímulo, nuestro cuerpo lo recepciona, si es un estímulo externo, ¿cierto? Lo recepciona y lo envía a nuestro cerebro para que nosotros podamos cumplir o responder a este estímulo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo caliente, ¿qué hace nuestra mano? Retira la mano de algo caliente. ¿Y cómo logra hacer esto el cuerpo? A través de la información que el sistema nervioso genera para producir algún tipo de respuesta. ¿Ya? Bueno, el sistema nervioso tiene tres funciones básicas. Como habíamos dicho, la sensitiva, que se relaciona con el captar los estímulos que encontramos en nuestro entorno, como por ejemplo cuando tocamos una sustancia química, con el tema de la temperatura, cuando nos hacen cariños, etcétera. Entonces, la función del sistema nervioso en este caso sería captar este estímulo para luego integrarlo. Esa sería la función integradora. La función integradora es donde se recibe el estímulo y se prepara una respuesta para responder propiamente tal, ¿cierto?, al estímulo que nosotros estamos sintiendo. Ahora, una vez que nuestro sistema nervioso, ¿cierto?, genera alguna respuesta en la parte integradora, viene la función motora. ¿Qué ocurre acá? Que el cerebro, por ejemplo, como función integradora, envía una respuesta a algunos de nuestros músculos para generar algún tipo de contracción o movimiento y así poder responder a los estímulos. Esto lo podemos observar aquí en la imagen. Inicialmente, cuando llega la parte amarilla que vamos a ver, ¿cierto? Ese es el primer estímulo que pudo captar la neurona. ¿Qué hace la neurona? Envía esta información, ¿cierto?, por todo su cuerpo hasta llegar a las células musculares o algún tipo de glándula para cumplir alguna función. La función sensitiva, como habíamos dicho anteriormente, le permite reaccionar ante un estímulo proveniente tanto del interior del organismo como del exterior. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de interior es cuando a las personas que son diabéticas les viene una baja de azúcar. ¿Ya? Esa baja de azúcar el cuerpo la identifica y envía información a nuestro cerebro, ¿cierto? Para que produzca esa sensación de hambre y así nosotros podamos ingerir algún tipo de alimento. ¿Mm? Luego de la información sensitiva, ¿cierto? Se analiza en la parte integradora, se almacenan algunos aspectos, como por ejemplo los recuerdos que nosotros tenemos o la toma de decisiones, y generamos algún tipo de respuesta o conducta que nosotros queramos realizar para poder responder a los distintos estímulos. Por último, la función motora, ¿cierto? Que es la que permite el movimiento, ¿cierto? Y la respuesta ante el estímulo propiamente tal. Como podemos ver en la imagen acá, la mano o la persona, ¿cierto?, acerca su dedo hacia la vela. ¿Qué va a ocurrir? Se va a generar un estímulo que se va a enviar, ¿cierto?, por medio de información, por medio de las neuronas, hasta el centro integrador, que en este caso sería la médula espinal. La médula espinal genera una respuesta, que es la respuesta motora, la envía hacia un músculo que nos va a permitir sacar, ¿cierto?, y contraer el brazo para que nosotros no nos quememos. Entonces, por eso se dice que el sistema nervioso es necesario para la supervivencia de las personas. Porque imaginemos, ¿qué pasaría si estamos en un lugar que no tenemos oxígeno? ¿Ya? Si no tenemos oxígeno, la persona se va a morir. Si nosotros no tenemos la capacidad de sentir esta falta de oxígeno y generar una respuesta, la persona se muere. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros aguantamos mucho la respiración, el cuerpo empieza automáticamente a contraer músculo para que nosotros podamos respirar. ¿Ya? Entonces el estímulo es la falta de aire y la acción mecánica o función motora sería la contracción de los músculos, sobre todo el diafragma, para poder respirar. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso, ¿cierto? Como todos los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo están compuestos por células. ¿Ya?
La célula que se define como la unidad básica y funcional de todos los seres vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos hablar de vida antes de la célula. ¿Ya? Cuando nosotros llegamos al nivel de célula, nosotros estamos hablando de vida. Entonces, como había dicho anteriormente, todos los tejidos, ¿cierto? Y todos los órganos de nuestro cuerpo están compuestos por células. En el caso del sistema nervioso, la célula se conoce como neurona. ¿Ya? La neurona es la que envía el impulso nervioso o el mensaje, ¿cierto? A otras neuronas o a otros músculos y glándulas. ¿Sí? Ahora, una característica importante que cabe destacar es que las neuronas son incapaces de reproducirse. Es decir, a partir de una neurona nosotros no podemos generar otra neurona como ocurre con los otros tipos de células. Como por ejemplo, una célula del hígado, ¿cierto? Si se muere o se pierde, nuestro cuerpo es capaz de regenerarlo con otra célula hepática. ¿Sí? En el caso del sistema nervioso no ocurre. Por eso es que cuando uno tiene una lesión cerebral es muy difícil que se vuelva a recuperar. O como por ejemplo cuando las personas tienen algún daño a nivel de la médula espinal, por ejemplo cuando se tiran un piquero, cuando tienen alguna caída, algún golpe, las personas quedan paralíticas, ¿cierto? Y son incapaces de mover sus extremidades y eso en definitiva es para siempre, ¿ya? Porque este no es capaz de regenerarse. ¿Sí? Otro ejemplo es como la piel. Cuando nosotros nos cortamos, nuestra piel se regenera con la división celular, pero el sistema nervioso es incapaz de realizarlo. ¿Bien? Ahora, la neurona, ¿cierto?, está compuesta por distintas estructuras que nosotros las vamos a conocer, pero en este caso vamos a conocer solamente las más importantes en este curso. Eh, entonces la neurona está compuesta por un soma, ¿cierto?, que se conoce como cuerpo celular, el cual contiene un núcleo. ¿Ya? El núcleo, recuerden que es la estructura o el organelo de la célula que contiene el material genético, ¿va? Para que se puedan expresar todas las características, ya sea de la célula, del sistema nervioso o de la persona propiamente tal. También cuenta con con una antena, una especie de antena que se encuentra en el soma que se conoce como dendrita. Luego del soma viene un conducto o un cordón que se conoce como axón, que es el encargado de transmitir toda la información y el impulso nervioso por la neurona. Y al final de la neurona, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar los botones sinápticos que vamos a conocer más adelante, que tienen una función súper importante. ¿Sí? Ahora, el axón, como habíamos dicho, tiene la función de transmitir la información al resto del cuerpo de la neurona, ¿cierto? Primero de las funciones vamos a mencionar acá, conectan a las neuronas entre sí en el proceso denominado sinapsis. El proceso de sinapsis es el proceso de comunicación celular. Es decir, si una neurona capta un estímulo, ¿cierto?, va a adquirir una información. Y esta información, para poder recibir respuesta, tiene que pasar de neurona en neurona. Esta comunicación de la información se conoce como sinapsis. ¿Sí? En segundo lugar, al unirse cientos o miles de axones entre sí, dan origen a los nervios que conectan el sistema nervioso con el resto de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es decir, el, el axón, como habíamos dicho, es el que tiene la función de conectar a las distintas neuronas que conforman el sistema nervioso, ¿cierto? Para poder enviar información y poder generar algún tipo de respuesta a los estímulos que este puede capturar. Hay que imaginárselo igual que los cables de electricidad de la luz. ¿Sí? Para que llegue luz a nuestra casa, ¿cierto? El cable tiene que enviar electricidad. ¿Ya? Lo mismo hacen los axones en el sistema nervioso. La vaina de mielina. La vaina de mielina es otra estructura súper importante que se encuentra en el axón, ¿cierto? Que como podemos ver aquí en la imagen, son estas estructuras amarillas con su pequeño núcleo de color rojo. Eh, ¿Por qué son importantes la vaina de mielina? Porque esta acelera la transmisión de la información en el axón. ¿Ya? Como podemos ver acá, en la imagen del canguro, acá nosotros tenemos un axón, ¿cierto? La parte rosada es la vaina de mielina. Este va saltando entre vainas de mielina para poder llevar la información a otra neurona. Si no existiera la vaina de mielina, la información tendría que pasar por toda el área, ¿cierto? Por todo el espacio que tiene el axón. Y eso haría que el impulso nervioso sea mucho más lento. Entonces, en definitiva, lo que causa la vaina de mielina es acelerar la comunicación, ¿cierto?, que existe entre neuronas, acelerando el impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso no solamente está compuesto por neuronas,
también está compuesto por algunas células que se conocen como neuroglías o glías que funcionan como soporte y como ayuda externa al sistema nervioso. ¿Ya? La neuroglía, ¿cierto?, tiene la capacidad de defender, en el caso, por ejemplo, de que aparezca un agente patógeno como una bacteria o un hongo, las neuroglías van a proteger al sistema nervioso y van a ingerir y destruir a esos patógenos. ¿Ya? También tiene la función de aportar nutrientes a la neurona, porque la neurona necesita de energía y la energía que necesita es a partir de los nutrientes que le pueden otorgar estas neuroglías o las glías. ¿Sí? También existen eh, neuroglías que son las encargadas de ir produciendo, ¿cierto?, la vaina de mielina que se necesita para acelerar el impulso nervioso. La sinapsis, como habíamos dicho anteriormente, la sinapsis es la forma en que se comunica una neurona con otra neurona para enviar una información, ¿cierto?, al centro integrador, y el centro integrador va a mandar una información con una respuesta motora que también se va a generar por sinapsis. ¿Ya? Acá en la imagen nosotros podemos ver cómo las células se están comunicando. Nosotros esa comunicación lo podemos ver acá como un relámpago de luz, ¿ya? Un relámpago de luz eléctrico, porque en definitiva las neuronas se comunican a través de la electricidad, ¿cierto? Como mecanismo de comunicación, valga la redundancia. Eh, Ahora, nosotros encontramos dos tipos de sinapsis. Encontramos la sinapsis que es de tipo eléctrica y encontramos la sinapsis que es de tipo química. La sinapsis de tipo eléctrica es cuando se produce eh, una comunicación solamente de iones, es decir, de electricidad entre una neurona y otra. Es decir, esta neurona presináptica que aparece acá envía una información, ¿cierto?, en forma de electricidad y directamente le pasa esa electricidad en forma de iones a la otra neurona en su comunicación. En cambio, la sinapsis química se diferencia en que ésta recibe la información por medio de energía eléctrica, ¿cierto? Pero no la transmite directamente a la otra neurona, sino, ¿qué es lo que hace? Estimula, ¿cierto?, a partir de calcio, que estas vesículas que tienen neurotransmisores, que serían un tipo de carta, sean liberados a lo que se conoce como hendidura presináptica, ¿cierto?, para enviar la información por medio de agentes químicos neurotransmisores a la otra neurona. De nuevo, llega la información a la neurona presináptica en forma de electricidad, llega al botón sináptico, en el botón sináptico se produce la estimulación de las vesículas que tienen neurotransmisores, que serían como el mensaje, ¿cierto?, los cuales se liberan fuera del botón sináptico. Estos neurotransmisores, estos químicos, llegan a un receptor que se encuentra en la célula postsináptica, ¿cierto? La estimula y genera nuevamente un impulso nervioso que va a llegar a la otra neurona. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se van a ir comunicando. Ahora, ¿cómo es que se transmite este impulso nervioso? ¿Cómo se genera esta electricidad? Primero hay que considerar que necesitamos de iones. Los iones son cualquier átomo que tenga carga eléctrica. Por ejemplo, para el impulso nervioso nosotros vamos a necesitar de la movilidad de sodio, que tiene carga positiva, y de potasio, que tiene carga positiva. ¿Ya? Entonces la neurona transmite ondas de naturaleza eléctrica, como habíamos conversado anteriormente, la electricidad, originadas como consecuencia del cambio transitorio de la permeabilidad en la membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática, ¿cierto? Nosotros sabemos que es la estructura que cubre a la célula. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver que a toda la estructura que conforma la neurona está rodeada por una membrana plasmática, ¿cierto? Entonces se produce un cambio transitorio en la permeabilidad. Cuando nosotros hablamos de permeabilidad, hablamos de la capacidad de traspaso de sustancias. ¿Ya? Como por ejemplo, cuando nosotros decimos algo impermeable, ya que nos protege de la lluvia, significa que no va a permitir el paso del agua. En cambio, cuando hay permeabilidad, significa que sí hay paso de sustancias, sí habría paso de agua. ¿Ya? Lo que ocurre acá es que la neurona cambia su permeabilidad para poder transmitir, ¿cierto?, el paso de sodio y el paso de potasio. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo es que se produce este traspaso de información. ¿Y cómo se traspasa? Se traspasa del medio extracelular al intercelular y del medio intercelular al medio extracelular. ¿Sí? Su propagación se debe a la existencia de una diferencia de potencial o potencial de membrana. Ahora, imaginémosla un cable.
un cable de electricidad, que sería como el axón. Dentro de ese cable nosotros vamos a encontrar cierta cantidad de carga. Por ejemplo, vamos a encontrar carga negativa, ¿sí? Y fuera de la neurona, en estado de reposo, vamos a encontrar carga positiva. Entonces tenemos un potencial de membrana porque tenemos una diferencia de cargas, ¿ya? Y esto ocurre, ¿cierto? Me refiero a que cuando es positivo y negativo adentro es cuando la neurona está en reposo y no ha tenido ningún tipo de estímulo, ¿ya? Para generar una comunicación entre ellas. Eh, Como podemos observar acá. Acá nosotros tenemos una membrana, ¿cierto?, de la neurona que está en reposo. Como podemos ver en la imagen, la parte interna de la neurona, ¿cierto?, tiene carga negativa y la parte externa tiene carga positiva. Cuando se produce algún tipo de estímulo, esta permeabilidad va a cambiar. ¿Y qué va a generar? Un proceso que se llama despolarización. La despolarización es cuando ingresa carga positiva a la neurona y este cambia su potencial. Si al inicio era negativo, el interior va a pasar a ser positivo. Si el exterior era positivo, va a pasar a ser negativo. Ahora, luego de la despolarización y que avanza el estímulo, la neurona tiene que volver a su estado normal. A esto, a esta acción le vamos a llamar repolarización. Primero despolarizamos, luego repolarizamos. ¿En qué consiste la repolarización? En que salen cargas positivas desde el interior de la neurona, ¿cierto? Para que ésta sea más negativa y vuelva a su estado normal. Es decir, en la repolarización, el interior de la neurona vuelva a estar negativo y el exterior vuelva a estar positivo. ¿Sí? Espero que se entienda. Como podemos ver acá nuevamente en la imagen, para que el interior de la célula se vuelva negativo, perdón, para que se vuelva positivo, ¿cierto? Es necesario que entren iones de sodio, ¿ya? Sodio con carga positiva, ¿sí? Entonces ahí se va a generar la despolarización, se va a volver todo positivo, 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 positivo. Y ahora viene la repolarización. Para que se genere la repolarización no tiene que salir iones de sodio, sino lo que va a salir va a ser iones de potasio, la K que nosotros observamos acá. Como sale potasio, vamos a perder carga positiva y al perder carga positiva vamos a generar que la neurona vuelva a tener su carga negativa en su interior. ¿Sí? Entra potasio, el interior, perdón, entra sodio, el interior se vuelve positivo. Sale potasio, el interior se vuelve negativo. ¿Ya? Entonces cuando va generando este cambio, nosotros vamos a ir enviando energía eléctrica, ¿cierto? Lo cual va a ir generando una información que va a pasar a la otra neurona como podemos observar acá. ¿Sí? ¿Quién se unió aquí? Se unió el final del axón, ¿cierto? Con los botones sinápticos y las dendritas. Ahora les voy a dejar una actividad como finalización de esta clase en donde van a tener que responder estas 4 preguntas. ¿Cuál es la importancia del sistema nervioso en relación con nuestro medio ambiente? Es decir, nuestro medio externo. ¿Por qué las lesiones cerebrales son definitivas? Eso lo mencionamos dentro de la clase. ¿Cuál es la función de la dendrita y de los axones? Explique con sus palabras el proceso de sinapsis. ¿Ya? Entonces todo lo que vemos hoy día, todo lo que vimos hoy día, ¿cierto? Lo vamos a resumir con estas 4 preguntas que en definitiva lo más probable es que entren en la prueba, ¿ya? Porque es la información más relevante que nosotros tenemos del sistema nervioso. También les dejé unos enlaces de YouTube, de algunos videos, donde explican un poco más cómo está constituida, las estructuras que forman la neurona y cómo es que se produce la comunicación entre las células, es decir, la sinapsis, ¿ya? Para que puedan complementar. Espero que le haya quedado todo claro, como les dije anteriormente, es primera vez que realizo un video eh, haciendo clases, espero que se escuche bien, espero que me hayan entendido bien. Recuerden que mi horario de consulta es los días miércoles de 6 a 7 de la tarde, ¿ya? Para que por la parte interna del WhatsApp, ¿cierto? La comunicación interna, ustedes me realizan sus preguntas si no entendieron alguna información, algún concepto, etcétera. Además, decirle que todo lo que yo iba hablando está abajo en el PowerPoint, en una parte que dice notas, ¿ya? Yo además de adjuntarle el video, le voy a adjuntar el PowerPoint para que logren leer toda la información que aparece en cada uno de estos y así puedan ir complementando mucho más la información. Bueno, estudiantes, me despido. Cualquier crítica va a ser bienvenida. Espero que sea constructiva, ¿cierto?
para ir mejorando cada vez más nuestras clases. ¿Ya? Entonces nos estamos comunicando, espero que nos podamos ver pronto, les saludo, espero que estén bien ustedes, que estén bien su familia, que se cuiden y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima. Que estén muy bien.